en el Distrito Federal, para fortuna nuestra y al igual que en otras partes del país, tenemos lugares importantes, mágicos, cargados de leyendas y tradición. Estos sitios, por su ubicación e historia guardan esa energía y misticismo que ha perdurado hasta nuestros días, son sitios de poder y han sido fundamentales en el desarrollo del pueblo mexicano. Lugares como el Zócalo, lugar del Templo Mayor, la Gran Tenochtitlán, el Cerro del Tepeyac, el Cerro de la Estrella, el Ajusco o el mismo Chapultepec, son solo algunos de los sitios que por su función social, política y religiosa, siempre han sido de gran convocatoria para los mexicanos. Y precisamente es de uno de ellos, el Cerro del Chapulín, del que trataremos en este artículo. Como casi todos sabemos, Chapultepec significa Cerro del Chapulín. Este cerro es una roca en la cual fue construido un palacio donde vivieron los virreyes, mandatarios y gente importante de México, como el mismo emperador Maximiliano. Ese glorioso castillo fue el escenario en 1847, donde los alumnos del heroico colegio militar hicieron la memorable defensa contra los invasores norteamericanos. Chapultepec prehispánico, pero también, el lugar considerado como la Esmeralda de la Náhuac, era en el pasado un lugar a donde iban reyes y poetas de caza o a contemplar la naturaleza. Ahí se asentaron varios pueblos indígenas como chichimecas, toltecas, teotihuacanos y mexicas. Estos últimos, en su peregrinaje desde tierras del norte a finales del siglo XIII, se quedaron ahí durante 20 años aproximadamente. Desde este punto fueron expulsados por los tecpanecas de Azcapotzalco, antes de fundar la gran ciudad de México Tenochtitlán, en el centro de la laguna del Valle de México. Los tenochcas, mexicas o aztecas, como se les conoció después, llegaron a dominar toda Mesoamérica a partir de la llamada Triple Alianza que establecieron con los pueblos de Texcoco y Tlacopan, Tacuba. Una vez instituida la Gran Tenochtitlán, se consideró a Chapultepec como un lugar sagrado desde donde Moctezuma Ilhuicamina, señor de los mexicas, mandó construir un acueducto, que pasaba por la calzada de Tlacopan, hoy Avenida México-Tacuba, para traer agua desde los manantiales de Chapultepec hacia la Gran Tenochtitlán. Una entrada al inframundo Quetzalcóatl-Mictlantecutli, los opuestos posteriormente. Moctezuma Xocoyotzin hizo que en Chapultepec se construyeran estanques para criar peces y enriqueció la flora del bosque con gran variedad de plantas y árboles venidos de toda Mesoamérica. Nezahualcóyotl, señor de Texcoco y aliado de los mexicas, mandó construir un palacio al pie del cerro, cercó el bosque e introdujo más especies de animales y plantas, como los fantásticos árboles agüehuetes, agüehuete o agüehue, nombre común de un árbol de la familia de las taxodiáceas que crece en México, que por fortuna, todavía se conservan hoy en día. El zoológico del emperador Moctezuma maravilló a los mismos españoles, curiosamente un zoológico aún se encuentra ahí. Además el emperador contaba en ese lugar con baños de aguas termales, un temazcal, del náhuatl temazcalli, casa del baño caliente, del que aún podemos apreciar sus vestigios y admirar su tamaño. Pero lo más increíble es que a las faldas de este pequeño cerro, nuestros antepasados veneraban y tenían localizada en ese místico sitio, una entrada al infierno, o el inframundo en donde se creía que vivía el rey de los muertos, Mictlantecutli, del cual se decía que gobernaba el noveno y último mundo subterráneo, el Mictlán. Una historia secreta con referencia a la importancia y veneración que nuestros antepasados tenían por este sitio, encontramos en el interesante libro del investigador de temas prehispánicos Gutiérrez Tibón, en donde se narra la historia de un personaje importante y de gran inteligencia de nombre Huemac, el de la mano grande, un sacerdote del dios Quetzalcóatl, que gobernó la ciudad de Tula allá por el año de 1070 y del cual se ha dicho que era el mismo dios, y que también, como Quetzalcóatl, fue engañado y despedido por su misma gente. Triste y desilusionado por ese acto hacia el de su pueblo, este hombre santo abandonó ese lugar y ya no se supo más sobre él. Huemac se internó en un mundo subterráneo. Entre la historia y la leyenda sobre el destino de Huemac, se cuentan varias posibles versiones de lo que le sucedió a este personaje después de salir de su tierra.
como la que se narra sobre un interesante acontecimiento que dice que Huemac, después de abandonar a su gente, se internó en una cueva a la que llamaban Xico, con el significado de ombligo, y de la que, según relatan los textos e historias orales aztecas, se encuentra en las inmediaciones del poblado de Chalco, en el Estado de México, en el poblado del mismo nombre, Xico. Al llegar a dicha cueva se internó el sabio Huemac y se decía que ahí había vivido por siglos, que no salió más. Curiosamente, esta historia del sabio Huemac Quetzalcóatl nos recuerda los relatos de otras partes del mundo que hablan de una civilización o superraza que por muchos años ha vivido y se ha desarrollado en el subsuelo, bajo nuestros pies. Las historias sobre estos habitantes de las profundidades vienen de varias regiones importantes del planeta, como los relatos asiáticos y sus insólitos habitantes del fondo de la tierra, la gente del reino de Agartha. La superstición de Moctezuma lo venció. Otra de esas leyendas no menos interesante, relata que Huemac en realidad se internó en el Valle de México, llegando a una gruta sagrada de Chapultepec y no se introdujo a vivir ahí, porque se cuenta que él se ahorcó en esa gruta. Algunos años después, en 1519, el emperador Moctezuma por medio de prodigios se enteró de la llegada de los invasores españoles y debido a los múltiples portentosos y extraños sucesos que se manifestaban por aquellos días, se dio cuenta de que su imperio estaba llegando a su final. Y debido al gran temor de este supersticioso gobernante, que confundió a Hernán Cortés con el mismísimo Quetzalcóatl, mandó a reunir a sus magos tlamatinis, los conocedores de las antiguas leyendas, y decidió enviarlos a la cueva de Chapultepec, al inframundo, en busca de sus habitantes, para pedir consejo. Se organizó una comitiva de hechiceros, jorobados y enanos, a los cuales se las consideraba en el pasado con cierto grado y poder, que fueron enviados a ese enigmático lugar. Se dice que el grupo llegó a Chapultepec y bajaron por la gruta en busca del divino Huemac, el de la mano grande. Moctezuma, a enfrentar su destino, narra la historia que el mismo Huemac se hizo presente y le mandó decir a Moctezuma que no fuera cobarde, que se enfrentara a su destino. Los hechiceros, al regresar a dar el mensaje al emperador, tan solo consiguieron enfurecerlo. Pero cuando Moctezuma se quedó solo, recibió la visita de un misterioso mensajero de los dioses, quienes le advertían de su próxima muerte. Con gran temor y después de pensarlo, el rey azteca decidió suicidarse en la gruta de Chapultepec, ahí en donde 500 años atrás Huemac hiciera lo mismo que el emperador pretendía. Al llegar a la entrada del inframundo, Moctezuma reflexiona y en el último momento se arrepintió y con cierto valor decidió enfrentar su destino, consumándose lo que la historia ahora nos cuenta. Pero, ¿en dónde se encuentra la entrada al inframundo? Según escribió en su libro Gutiérrez Tibón, que en 1974 en compañía de un licenciado y un doctor buscaron y encontraron la gruta sagrada de Chapultepec, que para nuestros antepasados marcaba la entrada al inframundo. Esa cueva está localizada a escasos metros de un centenario y antiguo gran árbol aguahuete que lleva por nombre de El Sargento, a las faldas del Carro de Chapultepec. El mismo Gutiérrez Tibón nos relata su experiencia cuando buscó ese lugar. Bajamos hasta un pequeño subterráneo en cuyas paredes están empotradas lápidas conmemorativas de trabajos coloniales, relativos a las captaciones de manantiales acuíferos destinados al acueducto. La más antigua inscripción data de 1571, medio siglo después de la caída del Imperio Azteca. En el pequeño subterráneo hay un baqueta que permite bajar a un cuarto más estrecho, de unos 3 metros de alto. Echando un papel encendido vimos la entrada de una galería que se interna en el cerro. Más adelante nos cuenta Tibón, que 2 de los trabajadores con más tiempo en el bosque de Chapultepec le relataran que ellos sí habían recorrido la cueva y que encontraron una galería que llega justo debajo del cerro. Nosotros también fuimos a la búsqueda del inframundo. Interesante la descripción que hace este escritor sobre la cueva del inframundo. En la actualidad, tratando de saber más sobre ese enigmático lugar, nosotros fuimos en su busca de este mítico sitio y guiándonos por ciertos escritos prehispánicos y las pistas que nos da Gutiérrez Tibón, logramos bajar y recorrimos la parte que queda visible de la mencionada cueva. En el área encontramos que a pocos metros de la entrada una placa conmemorativa que dice lo siguiente: zona arqueológica.
Excavaciones realizadas en 1973, como parte del drenaje profundo, dieran como resultado un descubrimiento de restos de construcción prehispánica y del antiguo acueducto en la zona comprendida entre el estanque de Moctezuma y la cueva conocida como Zincalco. Con esta placa podemos entender claramente lo que nos indica, que la cueva, que por cierto se encuentra en su parte interior bloqueada, es un paraíso y no el inframundo, porque Zincalco significa, el lugar de la casa del maíz, paraíso par donde desciende el sol, casa solar. Es el lugar en donde todas las mujeres que mueren en un parto llamadas las Cihueteteo, las mujeres diosas, porque dieron su vida al traer al mundo a un guerrero. ¿Qué debemos entender por inframundo? Pero, ¿qué es el inframundo? En un interesante libro de la investigadora Adela Fernández, Dioses prehispánicos de México, mito y deidades del panteón náhuatl, podemos leer lo que significó para nuestros antepasados el inframundo o tlaxico, en el ombligo de la tierra, el Chicnamitlán, los 9 recintos infernales, es en donde se encuentra Mictlantecutli, Mictecacihuatl, los señores de la muerte. Finalmente nos damos cuenta de que, al parecer, esta cueva tiene 2 posibles acepciones que nosotros entendemos como el cielo o el infierno. Y aunque en la actualidad el lugar se encuentra bloqueado, no deja de tener gran relevancia por su significado histórico y sobre todo místico, que le daban nuestros antecesores prehispánicos. Y aunque no sabemos con certeza cuál podría haber sido la verdadera función de este enigmático recinto, si se cree que era la entrada al inframundo o al Zincalco. Pero de una cosa sí podemos estar seguros, Chapultepec fue y sigue siendo un lugar lleno de magia, misticismo y muy importante para el pueblo mexicano. Esta investigación la realizamos hace algunos años y muy pronto les presentaremos lo que en la actualidad hemos descubierto sobre esta mágica y enigmática zona.